El acaudalado empresario, Mauricio Andrade, no pudo contener una risa ruidosa y teñida de escepticismo al escuchar la audaz afirmación de la hija de la encargada de limpieza. La niña, con una convicción asombrosa, sostenía que dominaba 9 lenguas distintas. El ambiente en la lujosa sala de juntas, ya cargado de la habitual tensión ante la presencia del dueño, se tornó aún más denso. Con un tono que rozaba lo burlesco, Mauricio lanzó una propuesta desafiante, casi un reto personal. Si en verdad posees la habilidad de hablar 9 idiomas con fluidez, si tu dominio es tan genuino como aseguras, entonces prometo obsequiarle a tu madre una flamante residencia. Un silencio absoluto se instauró en el recinto, pesado y palpable. Todos los presentes, desde los inversionistas hasta los ejecutivos, asumieron que se trataba de una simple fantasía infantil, una quimera producto de la imaginación de la pequeña, sin fundamento alguno en la realidad. Sin embargo, en el instante preciso en que la niña abrió sus labios y las palabras comenzaron a brotar con una facilidad sorprendente y un acento impecable, el empresario, con su habitual arrogancia, se quedó absolutamente pasmado. La elocuencia de la menor era innegable, un prodigio auditivo que desmanteló por completo su incredulidad. Lo que escuchaba desafiaba toda lógica y expectativa, dejando a Mauricio en un estado de estupefacción total. Mauricio Andrade ocupaba la cabecera de la extensa mesa de caoba maciza, un mueble imponente que reflejaba su poder. A su alrededor, un séquito de hombres y mujeres, ataviados con impolutos trajes de corte impecable, permanecían casi inmóviles, con la mirada fija en la pantalla que proyectaba complejas gráficas financieras. La atmósfera en aquella exclusiva sala de reuniones era gélida, no solo por la potente climatización, sino por la palpable tensión que invariablemente se manifestaba ante la presencia del propietario de la corporación. Cada individuo allí reunido ansiaba, con fervor, impresionar a Mauricio. Él no era un jefe cualquiera. Representaba al millonario más joven dentro del influyente grupo de inversión. Un magnate con vastas propiedades distribuidas por todo el territorio mexicano y el cerebro detrás de una revolucionaria aplicación financiera que había transformado el mercado. Mauricio era, además, el tipo de persona que rara vez concedía una segunda oportunidad o una cortesía superflua a quien no consideraba de utilidad inmediata para sus intereses. En ese preciso momento, uno de los inversionistas exponía meticulosamente los detalles de una ambiciosa expansión proyectada hacia el mercado sudamericano, manteniendo a la audiencia en un silencio reverencial, absorto en su disertación. La quietud en la sala de juntas era total, un ambiente denso y concentrado, hasta que, de repente, sin el menor aviso, la puerta se abrió con un ligero chirrido. El sonido, apenas perceptible, resonó para todos como un estruendo inesperado, rompiendo la solemnidad del instante. Por el umbral irrumpió una mujer ataviada con el uniforme verde de limpieza, su cabello recogido apresuradamente en un moño que dejaba escapar algunos mechones rebeldes y finas gotas de sudor perlado en su frente. Iba acompañada de una niña esbelta, con trenzas bien pulidas, una mochila escolar colgando de su espalda y una mirada vivaz que escrutaba cada detalle del entorno con una curiosidad desprovista de temor. La mujer se detuvo en seco al percatarse de que la sala estaba completamente ocupada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y permaneció inmóvil, como si un profundo arrepentimiento la hubiese petrificado por su intromisión. «Disculpen, pensé que la sala ya estaba desocupada», murmuró en voz baja, aferrando con fuerza la mano de la pequeña. Mauricio la observó con sorpresa inicial, luego descendió la vista hacia la niña y, sin poder evitarlo, soltó una carcajada breve pero resonante y despectiva. No era una risa cruel, pero sí indiscutiblemente arrogante, como si la escena que acababa de presenciar le resultara completamente absurda. «¿Qué es esto? ¿Un día de campo?», inquirió Mauricio entre risas,
dirigiendo su mirada a los inversionistas que, incómodos, también esbozaron sonrisas forzadas. La mujer, abrumada por la situación, intentó retirarse de inmediato, pero Mauricio levantó una mano en señal de alto. A ver, un momento. ¿Quién es ella?, preguntó, deteniéndola. Es mi hija, respondió la mujer, su voz teñida de nerviosismo, aunque su mirada se mantuvo firme, sin doblegarse. ¿Y por qué la traes al trabajo? No tiene clases hoy. No, y no tengo con quién dejarla, explicó ella, con un matiz de desesperación. Mauricio la examinó durante unos instantes, luego giró su silla y se acomodó, manteniendo esa media sonrisa burlona que le era tan característica. ¿Y cómo se llama la descendiente de nuestra experta en limpieza?, inquirió, con una ironía apenas velada. Camila. La niña dio un paso al frente sin que su madre se lo pidiera. Poseía unos ojos grandes y penetrantes, una postura atenta y una seguridad inusual para alguien de su corta edad. No se ocultaba, no manifestaba temor alguno, enfrentando la situación con una serenidad sorprendente. Camila, un placer. Y dime algo, inquirió Mauricio, en un tono juguetón, sin imaginar la respuesta que estaba por venir. ¿También estás aprendiendo a barrer oficinas o ya eres una experta en la materia? La sala, ante la pregunta tan directa y algo despectiva del millonario, soltó una pequeña risa nerviosa. Nadie, ni siquiera los más avezados ejecutivos, se esperaban la réplica de la niña. No, señor, contestó Camila con voz clara y firme, estoy aprendiendo idiomas. La risa inicial se disipó, reemplazada por un murmullo de asombro. Mauricio entrecerró los ojos, su burla inicial cediendo paso a una curiosidad genuina, aunque aún teñida de incredulidad. Idiomas, repitió, con un matiz de incredulidad. ¿Cuántos si se puede saber? 9, respondió la niña sin dudar. Y entonces la carcajada de Mauricio fue estruendosa, franca, sincera. Se recargó en el respaldo de su silla, golpeó la mesa suavemente con la palma de la mano y dirigió una mirada divertida a los demás presentes. Algunos inversionistas no lograron contenerse y también rieron. Uno incluso murmuró en voz baja, «Ay, por favor, 9, qué disparate». No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas ENEL Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. 9, repitió Mauricio, con un aire de incredulidad que lo hacía sonar como si la niña hubiera contado el chiste más absurdo de la velada. 9 idiomas, a los 10 años. Eso es, sencillamente, inconcebible. La madre, hasta entonces nerviosa, cruzó los brazos con una expresión que ya no denotaba aprensión, sino un marcado enojo. Su voz adquirió una firmeza que sorprendió a todos. Sí, mi hija domina 9 lenguas con absoluta fluidez. Desde los 7 años, ya manejaba 5 con maestría. Hoy, su repertorio se ha extendido a 9. Y si usted alberga alguna duda, le insto a que le formule cualquier pregunta en el idioma que prefiera. No le defraudará. Un silencio sepulcral se adueñó de la sala. Algunos asistentes se removieron incómodos en sus asientos, sin saber qué les parecía más inverosímil. La audacia de la madre o la inquebrantable seguridad con la que pronunciaba cada palabra. Mauricio, sin levantarse de su silla, esbozó una sonrisa que denotaba curiosidad, como quien presencia un espectáculo inusual. Su voz, ahora más grave pero aún con un dejo de desafío, resonó en el ambiente. Y si lo que dices es cierto, ¿qué es lo que pretendes? ¿Un reconocimiento público? ¿Un aplauso colectivo? No pretendo nada, señor, respondió la madre con una dignidad inquebrantable, pero usted se mofó de mi hija, y eso no lo permito. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Camila, impertérrita, permanecía en su lugar, observando a todos sin un ápice de miedo. «Está bien», dijo Mauricio, cambiando por completo su tono. Ahora su voz denotaba un genuino interés, incluso un cierto deleite ante la situación. «Hagamos un pacto. Si tu hija, en efecto, es capaz de expresarse en 9 lenguas diferentes,
no solo triplicaré, sino que multiplicaré por 10 tu remuneración y les obsequiaré una residencia. Podrás elegir la ubicación que desees. Lo prometo aquí, delante de todos los presentes. La mujer se quedó paralizada, visiblemente indecisa entre la risa nerviosa, la huida o la aceptación de tan audaz propuesta. Pero Camila, la pequeña, dio un paso más al frente y, con una voz clara y firme que resonó en la sala, sentenció: «Aceptamos». Uno de los inversionistas, un caballero calvo con corbata azul, exclamó con incredulidad: «¿Y cómo podremos estar seguros de que no estás simplemente recitando frases memorizadas como una autómata?» Camila lo miró directamente a los ojos y, con una serenidad pasmosa, declaró: «Pueden interrogarme lo que deseen, en cualquiera de los 9 idiomas que domino. No habrá cabida para la duda». Mauricio chasqueó los dedos con decisión y uno de sus asistentes, con la presteza de un rayo, corrió en busca de una computadora portátil. En cuestión de minutos se abrió un traductor en línea y los inversionistas comenzaron a interrogar a Camila. Primero le hablaron en francés. La niña respondió con una fluidez asombrosa, sin titubeos, como si la lengua gala fuera su idioma materno. Luego prosiguieron con el alemán y el resultado fue idéntico, una respuesta impecable. A continuación, la pusieron a prueba con el mandarín, el portugués, el ruso, el árabe, el japonés, el italiano y, finalmente, el inglés. Camila no dudó ni por un instante. Su dicción era precisa, su acento perfecto. No hablaba como alguien que hubiese aprendido con videos tutoriales o aplicaciones, sino como si, en efecto, sus pensamientos se gestaran directamente en cada una de esas lenguas. Con cada respuesta acertada, el asombro del grupo crecía y el silencio se hacía cada vez más profundo. Uno de los inversionistas se levantó de su asiento y abandonó la sala, con el teléfono pegado a la oreja, visiblemente conmocionado. Otro ni siquiera parpadeaba, absorto en el espectáculo lingüístico. Mauricio, por su parte, permaneció en silencio durante varios minutos, observando fijamente a la niña. Finalmente bajó la cabeza, exhaló profundamente y murmuró, con una mezcla de incredulidad y admiración: «No puede ser, Laura. Es simplemente imposible». La madre de Camila, Laura, no esbozó una sonrisa de triunfo, solo mantuvo su mirada fija en Mauricio. «Se lo advertí, señor. Le dije que era la pura verdad. Mi hija posee un talento excepcional». Mauricio, con un gesto de resignación y asombro, se puso de pie. Caminó lentamente alrededor de la mesa, con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón, absorto en sus pensamientos. Finalmente, se detuvo frente a Laura y extrajo su teléfono móvil. Marcó un número con decisión y, al escuchar la voz al otro lado, emitió instrucciones claras. «Preparen un nuevo contrato para la señora Laura. Asegúrense de que incluya un aumento salarial significativo y contacten a bienes raíces. Necesita una vivienda digna, cuanto antes». Colgó la llamada. Luego, dirigió una mirada a todos los presentes en la sala y sentenció: «Reunión terminada. Pueden retirarse». Nadie pronunció una palabra. Todos se levantaron en silencio, uno a uno, comenzando a abandonar el recinto. Al final, solo quedaron Mauricio, Laura y Camila en la amplia sala. Él la miró de nuevo, esta vez sin el rastro de burla en sus ojos. «¿Dónde aprendiste todo eso, Camila? Es extraordinario». Camila miró a Mauricio con una expresión que nadie habría anticipado, una mezcla de serenidad y una sabiduría inusual para su edad. «En mi hogar no poseemos televisor, señor. Solo tenemos libros. Y mi madre, Laura, me ha inculcado desde pequeña el valor de no temer preguntar, de explorar el mundo a través del conocimiento». Mauricio asintió lentamente, asimilando sus palabras. No añadió nada más. Se retiró de la sala sin voltear la vista, sumido en sus pensamientos, visiblemente afectado por la revelación de la niña. Laura, al quedarse a solas con su hija, exhaló profundamente, liberando una tensión acumulada. Miró a Camila, quien, con un gesto tierno, la abrazó. «Lo hicimos bien, mamá».
Fue increíble, le dijo la pequeña con una sonrisa. Tú lo hiciste de manera excepcional, hija mía, le corrigió Laura, acariciando su cabello. Aquel día, algo trascendente se quebró en el universo de Mauricio, una barrera de arrogancia y prejuicios, y simultáneamente, algo nuevo y significativo comenzó a gestarse. Ninguno de los tres, inmersos en la vorágine de aquel instante, podía siquiera imaginar el alcance de lo que acababa de desencadenarse en sus vidas. No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas EL Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. Todo transcurrió con una velocidad vertiginosa, tan deprisa que ni Laura ni Camila lograron asimilar plenamente la magnitud de los acontecimientos que se habían desatado. A la mañana siguiente, mientras Laura, con la meticulosidad de siempre, preparaba el desayuno en su pequeño apartamento, caracterizado por paredes envejecidas y la ausencia de una puerta en la cocina, su teléfono móvil no cesaba de vibrar. Las notificaciones se acumulaban, llamadas entrantes de números desconocidos, mensajes incesantes que inundaban la pantalla. Camila, en ese instante, se cepillaba los dientes, ajena al revuelo digital, cuando su madre la llamó a gritos desde la sala. «Camila, ven deprisa, apareciste en internet». La niña acudió corriendo y se quedó mirando el celular con los ojos bien abiertos. Era un vídeo, grabado sigilosamente desde uno de los extremos de la sala de juntas. Se distinguía con claridad la entrada de Laura, sosteniendo la mano de su hija, y se oía, nítida, la carcajada inicial de Mauricio. Luego, con subtítulos que permitían comprender cada palabra, se veía a Camila respondiendo con una maestría asombrosa en todos los idiomas que dominaba. El video ya acumulaba más de 500,000 reproducciones en TikTok, habiendo sido subido de forma anónima en menos de 12 horas, sin que nadie se percatara de su propagación. Una hora después de su viralización inicial en TikTok, la historia de Camila y su extraordinaria habilidad lingüística ya se había expandido sin control a todas las principales plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Los títulos que acompañaban los vídeos y las publicaciones eran sensacionalistas y evocadores, con frases como la niña prodigio que humilló a los millonarios, el desafío del magnate que lo dejó en silencio, o la hija de la empleada de limpieza que domina 9 idiomas. En la sección de comentarios, un torbellino de opiniones encontradas se desataba. Una parte de la audiencia se mostraba impresionada, aplaudiendo a Camila como si fuera una heroína moderna, un símbolo de superación. Otros, sin embargo, manifestaban un escepticismo rotundo, dudando de la autenticidad del suceso, sugiriendo que todo había sido un montaje o que los idiomas estaban doblados. Pero lo que resonaba con mayor frecuencia, un clamor que se repetía incansablemente, era una sola frase que se había convertido en un hashtag: que el millonario cumpla lo que prometió. La presión social comenzaba a acumularse, transformando un incidente privado en un asunto de dominio público con ramificaciones inesperadas. En la opulenta oficina, el ambiente era un verdadero pandemonium. Mauricio llegó a las instalaciones con una expresión adusta, marcada por la falta de sueño y la evidente irritación. En la recepción, un enjambre de periodistas aguardaba, ávidos de declaraciones. Sobre su escritorio ya se apilaban correos electrónicos de clientes importantes, quienes, con una mezcla de curiosidad y preocupación, inquirían sobre el incidente viralizado. Uno de los directivos, al avistarlo, se le acercó de inmediato con semblante grave. «Tenemos a la prensa afuera, señor, y están difundiendo que usted humilló a una de nuestras empleadas. Es un escándalo. ¿Quién fue el responsable de subir ese video?», inquirió Mauricio, con un tono que no admitía réplica. «Parece que fue uno de los inversionistas, señor. Nadie sabe con certeza quién, pero la filtración es innegable». «Mauricio»,
visiblemente irritado, se recluyó en la privacidad de su despacho y encendió el televisor. En los noticieros, el vídeo de Camila se emitía repetidamente y ya habían logrado identificar su rostro. Lo mostraban a él riéndose mientras la niña demostraba su maestría en ruso. En un canal de espectáculos, incluso comparaban a la niña con genios reconocidos a nivel mundial. Tiene apenas 10 años y ya domina 9 lenguas. Estudió de forma autodidacta en su hogar, mientras su madre dedicaba sus horas a la limpieza de oficinas. Esta es una historia que está conmoviendo al país entero, relataba la reportera con palpable emoción, mientras la imagen de Camila se proyectaba en pantalla. Más tarde, un influyente personaje de las redes sociales, un afamado influencer publicó un vídeo en el que instaba al magnate a honrar su palabra, a cumplir la promesa que había emitido. Otros, con comentarios mordaces, lo tildaban de arrogante y desalmado. Mauricio no podía asimilar cómo un episodio que para él había representado un momento incómodo, una simple anécdota, se estaba descontrolando de tal manera, adquiriendo dimensiones insospechadas. Regina, su socia y expareja, irrumpió en su oficina sin siquiera golpear la puerta, con una expresión de reproche. «Ya lo viste. ¿Eres consciente del alcance de este desastre?» «No». «Sí, ya lo vi», respondió él con fastidio. «Estás quedando como un auténtico patán, Mauricio. Tu imagen está por los suelos. ¿Y tú crees que la culpa recae enteramente en mí?», inquirió él con un tono defensivo. «¿Lo prometiste tú o no?», replicó Regina con una pregunta retórica que no necesitaba respuesta. Mauricio se pasó una mano por el rostro, denotando cansancio. «No pensé que esa niña fuera real, Regina. Lo creí un juego». Regina lo miró con esa expresión particular que la gente adopta cuando tiene mucho que decir, pero prefiere guardar silencio, dejando que la mirada hable por sí misma. «Pues sí, Mauricio, fue real, y ahora tienes a medio país expectante. ¿Qué vas a hacer al respecto?». Mauricio no respondió, solo fijó su vista en la pantalla con una expresión de profundo fastidio. En ese momento, no lograba discernir si se sentía enojado, sorprendido o simplemente exhausto de toda la situación. No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas ENEL Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. Mientras tanto, en el edificio donde Laura desarrollaba sus labores, el panorama era radicalmente diferente. Todos la observaban con una mirada distinta, una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos se aproximaban para felicitarla, expresando su admiración por el talento de su hija. Otros, en cambio, se limitaban a observarla con una expresión de asombro, como si se preguntaran, ¿cómo es esto posible? La supervisora, una mujer que antes apenas se dignaba a saludarla, ahora le ofrecía un café con una sonrisa inusual. «Oye, Laura, qué bárbara tu hija. Qué orgullo, realmente impresionante». «Gracias», respondió Laura sin sentirse del todo cómoda. Percibía que la veían por lo que había sucedido, por el impacto mediático, y no por la persona que era en realidad, ajena a los reflectores. Camila, por su parte, no asimilaba la magnitud total del asunto. Solo era consciente de que la gente la reconocía en la calle. Una señora en el mercado le solicitó una fotografía y un joven la grabó sin su permiso cuando entraban a una tienda. Laura comenzó a protegerla con mayor celo, explicándole que no podía confiar en cualquiera y que, aunque muchos la admiraran, existían individuos con intenciones maliciosas. El teléfono móvil de Laura no cesaba de sonar. Recibía llamadas incesantes de periodistas, productores de televisión y directores de canales, todos ansiosos por entrevistar a Camila. Le ofrecían programas especiales, regalos suntuosos e incluso becas en prestigiosas escuelas privadas. Una de las llamadas más inesperadas provino de una universidad extranjera de renombre, que deseaba evaluar sus capacidades cognitivas. Sin embargo, Laura declinó todas las ofertas.
Argumentó que necesitaba tiempo para reflexionar profundamente, para analizar cada propuesta con cautela, pues no estaba dispuesta a exponer a su hija sin comprender las verdaderas intenciones que se ocultaban detrás de cada ofrecimiento. Camila, claro está, se sentía feliz por la atención, pero también empezaba a mostrar signos de cansancio. De repente, todos parecían querer algo de ella, una parte de su extraordinario talento. En las redes sociales, los comentarios seguían proliferando sin cesar. El vídeo de Camila superó el 1.000.000 de reproducciones en un solo día, y el hashtag #Camila Genio se convirtió en una tendencia mundial. Las noticias hablaban de ella como la niña que puso en su lugar a los ricos, un símbolo de la revancha de los humildes. Esa misma tarde, Mauricio convocó a una conferencia de prensa. Vestía un traje impecable, como era su costumbre, pero su rostro reflejaba una seriedad inusual. Cámaras de todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se agolpaban en el lugar. Se postró frente al micrófono, tomó una profunda inspiración y declaró: «Soy Mauricio Andrade y sí, soy el hombre que aparece en ese vídeo. Me burlé, lo acepto, fue un error de juicio, pero también emití una promesa y la cumpliré sin falta». Los reporteros, enardecidos, comenzaron a lanzar preguntas simultáneamente, creando una cacofonía de voces. Él levantó la mano, pidiendo silencio. La señora Laura y su hija Camila recibirán lo que les ofrecí: un aumento salarial 10 veces mayor al que percibía y una residencia en la zona que ellas elijan. Lo que presenciamos fue auténtico, y creo que es el momento oportuno para reconocer el talento, sin importar de dónde provenga o el estrato social de la persona. Uno de los periodistas inquirió: ¿se arrepiente usted de haberse mofado de la niña? Mauricio dudó unos segundos, sopesando sus palabras. No fue mi mejor momento, lo admito, pero gracias a ese instante, hoy conozco a una persona extraordinaria y a una niña que, estoy seguro, cambiará muchas cosas en este mundo. Esa frase, pronunciada con una sinceridad inusual en el magnate, dio la vuelta en todos los medios y plataformas, transformando la percepción pública del incidente. Laura observó la transmisión televisiva sin emitir palabra. Solo bajó el volumen del aparato y abrazó a Camila con fuerza. «¿Qué sucede, mamá?», preguntó la niña, percibiendo la emoción contenida en su progenitora. «Parece que ahora sí, nuestra promesa se va a hacer realidad, hija». Camila esbozó una sonrisa de pura alegría. «Vamos a tener una casa nueva, de verdad». Laura no respondió, solo le acarició el cabello con ternura, pero en su fuero interno no solo bullía la emoción. Una mezcla compleja de orgullo, temor y una cautelosa desconfianza la embargaba, pues sabía que nada en la vida se obtiene de manera gratuita. Y si, de repente, tantas miradas se posaban sobre ellas, era porque algo monumental, algo con consecuencias incalculables, acababa de iniciar su curso en sus vidas. Un capítulo se cerraba, y otro, incierto y prometedor, comenzaba a escribirse. No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas ENEL Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. Antes de que su nombre resonara en los medios como la madre de la niña prodigio, Laura Martínez era, a los ojos de la empresa, una figura más entre la multitud de empleados. Transitaba por los pasillos de la corporación casi invisible, un espectro silencioso que barría sin hacer el menor ruido, limpiaba los escritorios de los ejecutivos mientras estos se hallaban inmersos en sus juntas, y evadía, con una discreción innata, el contacto visual con aquellos que vestían traje y corbata. Nadie se interesaba por su vida más allá del trabajo. Nadie se preguntaba qué hacía al finalizar su jornada, qué estudios había cursado o si alguna vez albergó aspiraciones que fueran más allá de cargar bolsas de basura. Sin embargo, Laura, en lo profundo de su ser, sí había tenido sueños, anhelos que la impulsaron desde su juventud. Laura nació en Iztapalapa, en el seno de un hogar modesto,
cuyas paredes sin pintar eran un testimonio de su origen humilde. Fue la Benjamina de 3 hermanos, y desde muy pequeña, su madre, una mujer de temple, le inculcó el amor por la lectura, utilizando viejos periódicos que conseguían en el puesto de la esquina. A la tierna edad de 5 años, Laura ya era capaz de leer de manera autónoma, devorando cuentos que solicitaba prestados en la escuela. Era una niña tranquila, de naturaleza callada, y su cabeza estaba invariablemente sumergida en algún libro, explorando mundos a través de las palabras impresas. Concluyó la secundaria con calificaciones sobresalientes y, a pesar de las severas limitaciones económicas, logró ingresar a la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se inscribió en la carrera de Letras Hispánicas, un campo que la apasionaba profundamente. En ocasiones, no disponía del dinero para el transporte público, pero siempre encontraba la forma de ingeniárselas. Vendía dulces en las afueras del campus, ofrecía servicios de traducción de tareas o cuidaba niños por horas. Nada de eso le importaba. Estaba perdidamente enamorada de las palabras, de la literatura. Su sueño más profundo era escribir, impartir clases, dedicarse por completo al ámbito de la educación. Fue durante su tercer semestre universitario cuando su vida dio un giro inesperado y radical. En una animada fiesta estudiantil, conoció a un joven llamado Esteban. Él lucía una barba de 3 días, poseía una elocuencia cautivadora y demostraba un aparente conocimiento sobre libros, o al menos simulaba tenerlo con gran destreza. Salieron un par de veces, y Laura lo percibió como un chico simpático, diferente a los demás. Nunca antes había tenido un novio, y cuando por fin se sintió correspondida y valorada, bajó la guardia, entregándose a esa nueva emoción. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Esteban desapareció un mes después de que Laura le revelara su embarazo. Dejó de responder llamadas, abandonó el apartamento donde residía y se borró por completo de su vida. Nadie más volvió a verlo. Laura buscó apoyo, pero su familia no disponía de los recursos para brindárselo. Su madre ya padecía una enfermedad y sus hermanos lidiaban con sus propias dificultades. Con el embarazo avanzando y sin dinero, Laura se vio forzada a abandonar la universidad, dejando atrás sus sueños académicos. Consiguió empleo como mesera en un restaurante de comida rápida. A veces cumplía turnos dobles, dormía poco, se alimentaba deficientemente y se esforzaba por ahorrar cada céntimo para prepararse para la inminente llegada de su hija. Nadie le obsequió nada. Cada objeto que adquirió para su bebé fue de segunda mano. Una cuna a la que le faltaba una barandilla, una carriola con una rueda floja, ropa donada por otras madres del vecindario. Cuando Camila vio la luz por primera vez, Laura apenas tenía 21 años. La recibió en una habitación diminuta, con una única ventana que no cerraba correctamente durante una madrugada lluviosa. El hospital estaba abarrotado y no pudo permanecer más de un día. Salió caminando, con su hija envuelta en una manta prestada. No tenía pareja, no poseía un título universitario, carecía de bienes materiales, pero sí poseía algo que a muchos les faltaba: una determinación de hierro, una voluntad inquebrantable para superar cualquier adversidad. Durante los primeros años, Laura cuidó de Camila sola. Trabajaba de noche, limpiando oficinas, y de día intentaba descansar mientras la niña dormía. Era una rutina agotadora, pero nunca se quejó. En lugar de exponerla a las caricaturas televisivas, le leía cuentos con una voz suave, aunque el cansancio le cerrara los ojos. Le inculcó el amor por las historias, por la fantasía, desde sus primeros balbuceos. No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas EL Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. Cuando Camila alcanzó la edad de 3 años, Laura ya había logrado reunir una modesta biblioteca en su humilde hogar.
Esta colección abarcaba desde cuentos infantiles y revistas ilustradas hasta enciclopedias y libros antiguos que rescataba de los contenedores de basura en la empresa donde trabajaba. Camila, con una precocidad asombrosa, aprendió a leer de forma autodidacta a los 5 años. A los 6, ya devoraba libros completos, y su elección no se limitaba a historias de princesas o animales. Se sentía fascinada por los volúmenes de historia, los relatos clásicos de la literatura universal, las narraciones de otras culturas y países. Le encantaban los mapas, los idiomas exóticos y los nombres poco comunes. Laura percibió que su hija poseía una chispa especial, un talento que nunca había presenciado en ningún otro niño de su edad, pero decidió guardar silencio. Temía que nadie le creyera, que sus palabras fueran desestimadas. Además, ¿a quién le importaría la opinión de una sencilla señora de la limpieza? Así que hizo lo que pudo con los escasos recursos que tenía a su disposición. Descargaba audios de idiomas en su viejo teléfono celular, le ponía canciones en francés mientras le trenzaba el cabello y jugaban a que eran turistas explorando diferentes países. Laura, aunque solo dominaba el español y un inglés básico, investigaba todo lo que estaba a su alcance. Al no tener acceso a Internet en casa, descargaba información de redes abiertas en el barrio y luego la llevaba a su hogar. En lugar de juguetes de moda, le compraba diccionarios, cuadernos y libros de segunda mano. Camila, lejos de quejarse, los adoraba. Su pasatiempo favorito era aprender nuevas palabras y repetirlas en voz alta, imitando los acentos. Laura no la forzaba, simplemente la observaba, la apoyaba y alimentaba su insaciable curiosidad. Cuando Camila cumplió 7 años, Laura ya se había desilusionado por completo con el sistema educativo convencional. Sabía que la escuela pública no podía seguir el ritmo acelerado de aprendizaje de su hija. Solicitaba a los maestros que le proporcionaran libros adicionales, tareas con un nivel de dificultad diferente. Algunos la ignoraban, otros simplemente no sabían cómo ayudarla. Un director, con una actitud condescendiente, le sugirió que no le metiera ideas raras a la niña. Ese día, Laura se fue de la escuela llorando, con el corazón destrozado. Desde aquel amargo episodio, Laura tomó una decisión trascendental. Se dedicaría a la enseñanza de Camila en casa, con los medios que tuviera a su alcance. Noche tras noche, leía con ella, exploraban canales educativos, y en ocasiones, Laura imprimía hojas en su trabajo, utilizando los recursos de la empresa de forma discreta. Se quedaban despiertas hasta altas horas de la noche, resolviendo problemas de lógica y desentrañando enigmas. Camila era como una esponja. Todo lo absorbía con una rapidez asombrosa, su mente insaciable de conocimiento. Laura jamás persiguió la fama ni el reconocimiento. Su único anhelo era proporcionar a su hija las herramientas necesarias para alcanzar su libertad, para forjarse un futuro prometedor. Sabía que si ella misma no había podido prosperar por la falta de oportunidades, Camila sí lo lograría. En su lugar de trabajo, nadie conocía esta historia de esfuerzo y dedicación. Para todos, Laura era simplemente la señora callada que siempre saludaba con respeto y no causaba problemas. Pero al cruzar el umbral de su hogar, se transformaba en maestra, guía, amiga y, por encima de todo, una madre excepcional. Laura no era perfecta. En ocasiones se sentía frustrada y profundamente sola. No tener a nadie con quien compartir el extraordinario talento de su hija la hacía sentir como si habitara en un mundo paralelo. Sin embargo, cada vez que veía a Camila descubrir algo nuevo, cada pequeño logro, todo el esfuerzo valía la pena. Y ahora, después de tantos años de un esfuerzo silencioso e invisible, el mundo entero hablaba de ellas, de su historia de perseverancia. Pero Laura, con la madurez que le había conferido la vida, no se dejaba arrastrar por la euforia del momento. Sabía que la atención mediática podía ser efímera, que así como la gente te aplaude y te eleva, también puede darte la espalda con la misma rapidez.
Lo único que tenía claro, una certeza inquebrantable, era que no permitiría que nadie se aprovechara de su hija, ni la fama fugaz, ni el dinero, ni siquiera un magnate, por muy influyente que fuera. Ese pasado de luchas y sacrificios, un pasado desconocido para la mayoría, era el motor que impulsaba a Laura. Y aunque no lo expresaba en voz alta, en lo más profundo de su ser, experimentaba un sentimiento que no había sentido en años, un orgullo inmenso y justificado. No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas EL Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. Mauricio Andrade, un hombre acostumbrado a ejercer un control absoluto sobre cada circunstancia, jamás había enfrentado un problema que no pudiera dominar. Desde los 25 años, edad en la que concretó la venta de su primera empresa tecnológica, había asimilado una verdad fundamental en el implacable universo de los negocios. Quien logra dominar el ambiente invariablemente triunfa. Y él, Mauricio, siempre salía victorioso. En las juntas directivas, en las entrevistas con los medios, en los complejos acuerdos comerciales. Poseía una habilidad innata para saber qué decir, cómo posicionarse, qué inflexión de voz utilizar para capturar la atención y el respeto de todos. Su sola presencia infundía un temor reverencial, una cualidad que, sin disimulo, le complacía. Por esta razón, el incidente con Laura y Camila lo mantenía en un estado de desasosiego. Ya habían transcurrido varios días desde que cumplió su promesa ante las cámaras, un acto que realizó más por la imposibilidad de evadirlo que por una genuina satisfacción. No era un individuo que se doblegara con facilidad, y mucho menos ante alguien que, en su concepción del mundo, ni siquiera debería haber estado presente en aquella sala de juntas. Fue un accidente, un malentendido, repetía con insistencia cada vez que alguien aludía al tema. No tenía la menor idea de la capacidad de esa niña, pero, en su interior, algo lo carcomía. Una mezcla de vergüenza y una curiosidad que no podía sofocar. En la privacidad de su oficina, las cosas ya no se percibían de la misma manera. Cuando Mauricio transitaba por los pasillos, notaba que algunos empleados, al verlo, bajaban la mirada con disimulo. Otros, en cambio, le dedicaban sonrisas extrañas, como si compartieran un secreto que él desconocía por completo. Los inversionistas, con quienes solía entablar bromas y conversaciones distendidas, ahora se mostraban más distantes, más fríos. No lo expresaban verbalmente, pero él sabía, con certeza, que lo estaban juzgando. A pesar de todo el revuelo, había algo que no podía erradicar de su mente: la niña. Esa particular forma en que lo había mirado cuando él inquirió si hablaba 9 idiomas, esa seguridad inquebrantable al expresarse, esa inteligencia tan despierta. Había conocido a adultos con maestrías y doctorados que no poseían tal elocuencia ni claridad mental. Y su madre, Laura, una mujer de apariencia común, vestida con ropa sencilla y el cabello recogido apresuradamente, como si viviera en una prisa constante, pero con una actitud que no encajaba con la de una empleada cualquiera. No se achicó, no se disculpó, no lo miró como si él fuera un ser superior. Lo enfrentó sin levantar la voz, sin faltarle al respeto, pero con una firmeza que rara vez se observa. Esa imagen, la de Laura, le daba vueltas cada noche, perturbando su acostumbrada tranquilidad. Mauricio, sin comprender del todo la razón, inició una discreta investigación. Solicitó el expediente laboral de Laura Martínez. Descubrió que ella llevaba 4 años trabajando para la empresa de limpieza subcontratada. Durante todo ese tiempo, no había registrado ni una sola falta, ni una queja, ni un solo reporte negativo. Era puntual, silenciosa, prácticamente invisible. Pero lo que más lo sorprendió fue lo que encontró en Internet. Una fotografía antigua, de más de 10 años atrás, donde Laura aparecía con una bata universitaria. Alguien la había etiquetado en una publicación vetusta de la UNAM.
Una imagen borrosa donde apenas se distinguía su rostro, pero era ella, indudablemente, más joven, con libros en los brazos y una sonrisa radicalmente distinta a la que conocía ahora. Algo se agitó en el interior de Mauricio. No lo admitía en voz alta, pero se sentía tonto, herido en su orgullo, como si alguien lo hubiera destronado sin pedir permiso. Regina, por supuesto, fue la primera en notar su cambio de actitud. ¿Desde cuándo te interesan los empleados de limpieza, Mauricio?, le espetó un día, entrando en su oficina sin golpear, con su habitual desparpajo. Como siempre, respondió él, sin levantar la vista del monitor, tratando de disimular su interés. Mentira. Ya vi cómo te la quedaste mirando el otro día cuando vino a firmar los papeles del nuevo contrato, replicó Regina, con una sonrisa mordaz. No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas EL Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. Mauricio guardó silencio, evidenciando su incomodidad. Regina, con los brazos cruzados y apoyada en el borde del escritorio, lo miró con esa mezcla peculiar de burla y celos que solo ella sabía emplear a la perfección. No me digas que la historia de la madre valiente y la niña prodigio te conmovió hasta las lágrimas. Qué bonito, Mauricio, realmente conmovedor. Basta, Regina, espetó él con un tono más elevado. No basta, replicó ella con una insistencia exasperante. Desde que ocurrió lo del vídeo, estás raro, callado, pensativo. ¿Qué te sucede, Mauricio? ¿No te agrada que alguien te haya expuesto públicamente, que tu imagen se haya visto comprometida? Mauricio la miró por fin. Su expresión ya no denotaba la arrogancia de antaño. En su lugar se apreciaba cansancio, fastidio y una cierta perplejidad. No me exhibieron, Regina. Me superaron, que es muy distinto. Regina parpadeó, sorprendida por la inusitada sinceridad de su respuesta. Tú, el gran Mauricio Andrade, aceptando una derrota, eso es inaudito. No es una derrota, Regina. Simplemente no esperaba que la historia fuera real, que todo lo que dijo la niña fuera verdad. Ella se alejó, dando vueltas por la oficina como si buscara algo, sopesando sus palabras. Lo que no esperabas era que el país entero se pusiera del lado de una mujer con trapeador y una niña con trenzas. Eso te dolió más que la humillación pública. Que no te aplaudieran, que no te creyeran a ti, el invencible. Mauricio no respondió. Sabía que ella tenía razón. Lo que más le pesaba era que, por primera vez, se había sentido pequeño, no por los insultos o las críticas, sino porque, en lo más profundo de su ser, algo en esa niña le recordó que existían cosas que el dinero no podía adquirir. Y eso, paradójicamente, lo desarmaba por completo. A la mañana siguiente, Mauricio solicitó una reunión urgente con el Departamento de Recursos Humanos. Quiero que me proporcionen toda la información disponible sobre Laura Martínez, instruyó con firmeza. Su vida, sus estudios, sus horarios de trabajo, lo que sea relevante, pero, y esto es crucial, sin molestarla en lo más mínimo. Quiero que todo se haga con la máxima discreción. La jefa de Recursos Humanos lo miró con una expresión de extrañeza. ¿Hay algún problema con ella, señor Andrade? ¿Alguna inconformidad? No, ninguno en absoluto, respondió Mauricio, con un tono que no admitía discusión. Solo deseo saber si posee otras habilidades o capacidades que no estén siendo aprovechadas. ¿Para qué propósito, si me permite preguntar?, inquirió la jefa, aún perpleja. Estoy considerando ofrecerle otro tipo de puesto dentro de la empresa, explicó Mauricio, dejando la frase en el aire. Algo más acorde con su capacidad, con su verdadero potencial. No estaba completamente seguro de por qué lo hacía. Era por culpa, por una incipiente admiración, o por una necesidad profunda de reparar el daño que había causado. No tenía nada claro. Solo sabía que no podía dejar la situación como si nada hubiera ocurrido, como si el encuentro con Laura y Camila no hubiera dejado una marca imborrable en su percepción del mundo.
Días después, el destino los hizo coincidir en el ascensor del edificio corporativo. Ella iba saliendo, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. Él, por su parte, entraba, ataviado con su habitual traje negro y su aire de magnate. Se cruzaron en el umbral, un encuentro breve pero cargado de significado. Laura la llamó él justo antes de que ella pudiera alejarse. Ella se detuvo, volteó a mirarlo con la misma calma que siempre la caracterizaba. Sí, quiero conversar contigo. Solo 5 minutos, si es posible. Ella dudó por un instante, evaluando la propuesta, pero finalmente asintió y lo siguió hasta la opulenta oficina. Sentada frente a él, Laura no mostró nerviosismo alguno. No había temor en su mirada, ni resentimiento por el trato inicial, pero tampoco manifestaba simpatía, solo una atención concentrada, expectante. Mauricio se aclaró la garganta, buscando las palabras adecuadas. He estado reflexionando profundamente. Lo que sucedió en la junta me abrió los ojos, no solo por tu hija, que es verdaderamente impresionante, sino también por ti. Ella frunció el ceño, sin comprender del todo el giro de la conversación. No soy alguien que suela ofrecer disculpas con facilidad, Laura, pero creo que mereces una. Laura no reaccionó con sorpresa, solo respiró hondo. Gracias. Aunque, debo admitir, no la esperaba. Lo sé, dijo Mauricio, con una voz más suave. Por eso mismo te la ofrezco ahora. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. También quería saber si te interesaría un puesto diferente en la empresa, continuó Mauricio, rompiendo la quietud. No como personal de limpieza, sino algo distinto, un rol donde pudieras aportar mucho más de lo que haces ahora. Laura lo miró con una cautelosa desconfianza. ¿Por qué razón me ofreces esto, Mauricio? Porque creo que estás desperdiciando un talento extraordinario, y porque he comprendido que no eres la persona que todos asumimos que eras. Ella lo sopesó durante unos segundos, con una mirada penetrante, y tú sí, eres lo que todos piensan. Esa pregunta, directa y contundente, dejó a Mauricio sin una respuesta inmediata. Laura se levantó, recogió su carpeta y se despidió. Gracias por la oferta. Lo consideraré, pero si decido aceptarla, no será por ti, Mauricio. Será por el bienestar y el futuro de mi hija. Y salió de la oficina, dejándolo solo con su silencio, con la reverberación de sus propias palabras. Mauricio permaneció sentado, experimentando una sensación que no había sentido en mucho tiempo: respeto. Pero no respeto por sí mismo, sino un respeto profundo por ella. Y eso, en su mundo de poder y control, era algo completamente nuevo e inesperado. No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas EN Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. Laura no había podido conciliar el sueño reparador desde el incidente en la sala de juntas. No era por miedo o arrepentimiento, sino porque el torbellino de acontecimientos a su alrededor se había precipitado con tal celeridad que apenas lograba comprender su nueva realidad. Su teléfono móvil, antes silencioso, ahora vibraba sin cesar. Cada día emergía una nueva propuesta de entrevista, una beca escolar, una llamada de alguien que anhelaba contar su historia. Personas que jamás habían mostrado el más mínimo interés en ella. Ahora se acercaban con sonrisas exageradas y gestos de falsa cercanía. Algunos vecinos del edificio la felicitaban con genuina admiración, mientras otros la observaban con extrañeza, como si creyeran que se había vuelto rica de la noche a la mañana. Camila, por su parte, seguía siendo la misma niña curiosa y vivaz. Jugaba con su cuaderno de idiomas, disfrutaba de un pan con cajeta por las tardes y se emocionaba cada vez que aprendía una nueva palabra. Pero Laura, con la intuición que le daba la maternidad, ya sentía que no estaban solas. Había muchas miradas sobre ellas y no todas eran benignas. Una tarde de jueves, justo al finalizar su turno de trabajo, Laura recibió una llamada directa desde la oficina central de la empresa.
Una voz femenina, firme y autoritaria, le comunicó que el señor Mauricio Andrade la esperaba en su despacho a las 6 de la tarde para discutir una propuesta formal. Laura no inquirió más, no era ingenua. Ya intuía que Mauricio no buscaba hacerle un favor por mera bondad. Llegó puntual a la cita, sin grandes alardes. Se vistió con una blusa limpia, se recogió el cabello con sencillez y se aplicó unas gotas de su perfume más económico, el que reservaba para ocasiones especiales. Ingresó al imponente edificio con paso firme. El personal de recepción ya la conocía, pero esta vez la saludaron de manera diferente, como si supieran que algo en su estatus había cambiado, y de hecho, todos lo sabían. Ascendió en el ascensor sin entablar conversación con nadie. Cuando las puertas se abrieron en el piso más alto, Regina ya la esperaba, parada junto a la recepción ejecutiva, ataviada con su impecable vestido blanco y una mirada que destilaba desconfianza. «Así que tú eres Laura», espetó Regina sin presentarse formalmente, como si necesitara dejar claro quién ostentaba el poder en aquel lugar. «Sí, soy yo», respondió Laura, sin dejarse intimidar. «No pensé que una señora de limpieza tuviera tiempo para juntas importantes», ironizó Regina. «Y yo no pensé que en oficinas tan costosas se hablara con tanto veneno», replicó Laura, con una calma que desarmó a su interlocutora. Regina esbozó una sonrisa sin alegría. «Bien, vas por buen camino, no te demores. Mauricio te espera», señaló la puerta de cristal. Laura entró sin mirar atrás. Al cerrar la puerta, sintió un cambio palpable en el ambiente. Era otro mundo. Oficinas de lujo, ventanales panorámicos, sillones de cuero lustroso, una taza de café humeante sobre la mesa de centro, y Mauricio de pie, mirando por la ventana, como si la escena hubiera sido meticulosamente planeada. «Gracias por venir», dijo él, sin voltearse. «Usted me citó», replicó Laura, con un tono de voz neutral. «Tienes razón. ¿Te molesta que nos tuteemos?», inquirió Mauricio. Laura se encogió de hombros. «Eso depende». Mauricio se giró finalmente y le indicó el sillón frente a su escritorio. Laura se sentó sin pronunciar palabra. Él hizo lo mismo. «He estado meditando sobre lo que expresaste la última vez», comenzó Mauricio, «que si accedías a algo, sería exclusivamente por el bienestar de tu hija. Y así sigue siendo». «Nada ha cambiado», replicó Laura con firmeza. «Bueno, hoy deseo ofrecerte algo serio. No se trata de caridad ni de un premio por tu valentía. Es una oportunidad genuina», explicó él, mirándola fijamente. «En el área de desarrollo empresarial se ha abierto un puesto administrativo. Requiere el manejo de documentos, la organización de archivos digitales, apoyo logístico y cierta habilidad en redacción. El salario es 6 veces superior a lo que percibes actualmente, con horarios de oficina regulares, seguro médico completo y posibilidades reales de crecimiento profesional». Laura levantó las cejas, sorprendida, pero sin manifestar una emoción desbordada. «¿Por qué yo?», inquirió, con una voz que denotaba cautela. «Porque he constatado que posees más conocimientos de los que aparentas. Porque le enseñaste a tu hija lo que las escuelas de mayor prestigio no podrían. Y porque necesito personas en esta empresa que piensen de manera diferente, que aporten una nueva perspectiva. ¿Y no será acaso porque todos te vieron la cara en internet, señor?», replicó Laura con franqueza, sin titubear. Mauricio la miró con seriedad. La pregunta no le molestó, al contrario, parecía apreciarla. «Puede ser», admitió con una franqueza inusual, «pero no estoy aquí para defender mi orgullo, Laura. Estoy aquí porque si tú lograste lo que lograste con tan pocos recursos, quiero ver qué podrías hacer con más herramientas a tu disposición, con un mayor apoyo». Laura cruzó los brazos, expectante. «¿Y qué más incluye esta oferta, Mauricio? ¿Hay alguna letra pequeña?». «Camila tendrá una beca completa en el Instituto Internacional de Talentos», reveló Mauricio, y Laura sintió un escalofrío de sorpresa. «Esto incluye clases de idiomas, acceso a tecnología de vanguardia, materiales de estudio de alto nivel,
transporte privado, almuerzo diario y un tutor personal que la acompañará en todo el proceso. Ya he hablado con la directora, solo falta tu firma para formalizarlo. En ese instante, Laura experimentó una sensación distinta. No era emoción ni desconfianza, sino un vértigo abrumador. Todo era demasiado bueno, demasiado perfecto. Y cuando algo parece demasiado bueno, usualmente viene acompañado de una trampa, de un precio oculto. ¿Cuál es la letra chiquita, Mauricio? ¿Qué condición hay? Mauricio sonrió, una sonrisa genuina. No hay letra chiquita, Laura, pero comprendo tu escepticismo. Solo quiero que consideres esto como un primer paso. Si después no te agrada, eres libre de marcharte. No tienes nada que perder por intentarlo. Laura permaneció en silencio, respirando hondo. En su mente, los años limpiando baños, las madrugadas sin dormir, las preguntas de Camila que a veces no sabía cómo responder, todo se mezclaba. Su hija merecía más, y ella también. Está bien, Mauricio, acepto, pero con una condición. Mauricio levantó la mirada, curioso. No quiero que me veas como un favor que me hiciste, ni que pienses que te debo algo. Yo voy a trabajar, a ganarme cada peso con mi esfuerzo. Eso me queda perfectamente claro, Laura, dijo él sin dudar. Se levantaron, se estrecharon la mano. No hubo discursos grandilocuentes, ni abrazos efusivos, ni agradecimientos falsos. Solo un respeto mutuo, tácito y profundo. No olvides que puedes unirte a la comunidad de Grietas ENEL Corazón suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias impactantes. Al día siguiente, llegaron representantes de esa agencia internacional. No con pompa ni ostentación, sino con un respeto palpable. Se dirigieron a los tres, a Camila, Laura y Mauricio. Camila los observó con desconfianza, pero también con una curiosidad innata. Le mostraron estudios médicos y neurocognitivos, explicándole con paciencia que esa mutación genética podía aportar contribuciones importantes a las ciencias, a la educación, a la investigación de idiomas. Pero enfatizaron que era una decisión de la familia cómo canalizarlo, si exponerla al mundo o proteger su infancia, permitiéndole crecer con normalidad. Laura sintió que su corazón latía con más fuerza que nunca ante la inmensidad de la decisión que se presentaba. «Camila, ¿tú qué quieres hacer?», preguntó Laura, mirándola directamente. La niña los miró, contuvo las lágrimas y con una voz que denotaba su fortaleza, dijo: «Quiero aprender, mamá, pero también quiero jugar y seguir siendo solo yo, una niña normal». Ese momento detuvo todo. No era la decisión de un grupo de expertos ni de una agencia internacional. Era la decisión de una niña valiente, de 10 años. «Entonces», dijo Laura, con una determinación inquebrantable, «no habrá carta de presentación pública, pero ustedes tendrán una guardia. Cuando Camila quiera, cuando se sienta lista, sabrán dónde buscarla. Hasta entonces la dejaremos ser niña, explorar el mundo a su ritmo, sin presiones». El representante asintió con respeto. «Como ustedes decidan, señora Martínez». Más tarde, ya solos, Laura y Mauricio permanecieron quietos en la noche. «¿Sabes lo que significa esto, verdad?», preguntó Laura, con la voz apenas un susurro. «Que nuestra hija tiene algo inimaginable dentro», respondió Mauricio, mirándola fijamente. «Y que tú siempre supiste cómo cultivarlo, Laura. Que sin libros caros ni escuelas especiales, solo con amor y paciencia, ella se convirtió en lo que es». Laura gimió en silencio, conmovida. «Y que nosotros podemos seguir siendo familia, Mauricio». «Más que eso, Laura, ya somos familia». Se abrazaron en la oscuridad, con la certeza de que nada volvería a ser igual, de que su destino estaba entrelazado. Al día siguiente, Camila fue al parque sola con su cuaderno, hablando consigo misma en 3 idiomas, mientras el viento jugaba con sus cabellos. Laura y Mauricio la observaron desde la distancia y supieron que, pase lo que pase, su hogar era su mejor refugio. La fuerza del amor y la unión familiar, cultivadas desde la adversidad, transformaron vidas y revelaron,
el extraordinario potencial que yace en la determinación y el apoyo incondicional. Descubre más historias inspiradoras suscribiéndote a Grietas EN, el Corazón.